aplauso es para el Rey, es para el Señor de la Gloria. Amén. Tome su asiento, por favor. Y seguimos con los mensajes de llamamiento en el tema que el Señor nos hizo sentir. En la mañana se predicó acerca del llamamiento del rey David. Ahora vamos a predicar acerca del llamamiento de Eliseo, discípulo de Elías. El profeta Elías genera, provoca, engendra el nacimiento de Eliseo en el sentido espiritual como profeta. Y hay una riqueza de enseñanzas, puntos básicos del llamamiento de Eliseo, que en semejanza a lo que usted puede sentir, que alguna vez ha soñado, que alguna vez ha escuchado y se ha emocionado, o que cree que puede servir dentro de la profecía o dentro de la vivencia de la enseñanza de este Eliseo, o en cualquier área de su vida. Bueno, habla la escritura de Eliseo, un joven. Todo está basado en el primer libro de Reyes, del capítulo 19 en adelante. Y dice la palabra que se encontraba arando el campo y pasando Elías por delante de él, sobre él echó el manto. El manto, que es un utensilio que se utilizaba desde el tiempo de Abraham y que significa cobertura, protección. El manto se utilizaba al orar, se utilizaba cuando alguien también se casaba en bodas, se utilizaba en defunciones cuando alguien moría. Era un utensilio que siempre lo tenían, lo llevaban sobre los hombros, y de una manera muy especial el padre lo tenía ya por tradición, por llamarle así, como una herencia para el hijo primogénito. Y ahí llevaba la esencia espiritual del padre para con el hijo, porque se utilizaba, repito, en medio de la oración, en medio de la meditación. También se utilizaba al orar con el manto para milagros. Cuando una mujer que estaba enferma logra llegar a la presencia del Señor Yeshua y toca el manto, con solo tocarlo sanó, dice la Escritura. Pero también es utilizado en este caso para los llamamientos. El manto representa una autoridad también en el llamamiento. Entonces, el manto solamente es un utensilio para los hombres y solamente los hombres pueden utilizarlo conforme la palabra y conforme la Escritura. Entonces dice la Biblia que estando Eliseo ahí en el campo, va pasando Elías y le avienta el manto, que también significa santidad, primogenitura, reverencia, y ya habíamos comentado que autoridad. El hecho es que Eliseo no lo esperaba. Él estaba llevando una vida normal, y Eliseo, cuando recibe el manto, ¿y de quién lo recibe? De Elías. Era llamado el profeta del fuego, era llamado el profeta del viento, era llamado el profeta del temblor, del terremoto. Por eso cuando Elías cae en esa depresión y recobra el celo por la obra de Dios, él se presenta en estas tres características, paradojas por decirlo así, y no estaba ahí porque le faltaba tener la identificación y relación con Dios en un silbido apacible, en una tranquilidad y en una paz. El manto estaba representando la unción de Elías que venía sobre Eliseo. Y ahí sigue hablando la Escritura
Entonces dice que aproximadamente este Eliseo le sirve por 8 años a Elías. Caminó 8 años de enseñanza, de discipulado con este Elías. De lo primero que hace este Eliseo es aceptar el manto del llamamiento de sígueme. Tiene que renunciar a la familia Eliseo, tiene que tomar la decisión de abandonar su lugar de origen, sus costumbres, deleites, todo lo que él acostumbraba, porque así es el llamamiento y no puede existir algo de más valor o de más fuerza que cuando el Eterno llama. Por eso la Escritura en Filipenses, hablando del llamamiento, dice el escritor: todo lo tengo por basura con tal de ganar más del excelente conocimiento del Señor Yeshua. En expresiones de dejar todo, que dice: para mí el vivir es Yeshua, el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, como diciendo dejo de existir y dejo de ser. Y si vivo, y lo que vivo, ¿para qué vivo? ¿Por quién vivo? ¿Y por qué vivo? Es en la carne por la presencia y para la gloria de Dios. Amén. Los llamamientos son irrevocables, incondicionales, donde se pierde la voz y voto, donde no podemos nosotros en un momento dado cambiar lo que manda el amo o el dueño, y no podemos tener idolatría, y no podemos andar de un lado para otro, y no podemos estar jugando, sino buscar una vida de madurez, de una entrega total y completa. Es la entrega de toda la vida y la renuncia a todo aquello que estorbe o que pudiera ser de más valor que un llamamiento. Amén. Ese es tomar el manto. La cobertura que está sobre de mí de ahora en adelante. Esto es dejar todo lo que hay que dejar. Esto es lo de más alto valor en la vida, el llamamiento. Porque ahora estoy abajo del manto del Señor. El hecho es que dice en la Escritura que entonces Eliseo empieza a caminar con Elías. Y cuando llegan a la región de Gilgal, dice la palabra, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, porque Dios me ha enviado a Betel. Y cuando llegan a Betel le dice: quédate aquí, porque el Señor Dios me ha enviado a Jericó. Y cuando llegan a Jericó le dice: quédate aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán. El hecho es que en cada una de estas regiones los profetas salen a recibir a Elías y Eliseo, sobre todo a Elías, que sabían quién era, y era, por llamarlo así, un honor el poder conocer personalmente a Elías por la fama que él tenía. Y los profetas, cuando ven a Eliseo, le dicen: ¿qué haces? Lo están ahí cuestionando. ¿Crees que vas a recibir la herencia del profeta Elías? ¿Crees que vas a tener algo de él? ¿Crees que vas a ser el sucesor de él? No lo dice literalmente a la Biblia con esas palabras, pero es lo que le están dando a entender. No tienes la capacidad para ser el sucesor de Elías. No tienes el llamamiento para seguir el ministerio de Elías. No tiene los años, no tiene la experiencia, la vivencia, no tiene la presencia de Dios como para ser el sucesor de Elías. Y por ahí le daban a entender cantidad de situaciones que trataban de minimizarlo, trataban de achicarlo y de decirle: no vas a poder. Pero no entendían estos mismos profetas que el llamamiento no era por el manto de Elías, sino que era por el manto del Espíritu Santo
manto, amén. Y cuando el Espíritu Santo llama, el hombre sobra. Cuando el Espíritu Santo llama, el razonamiento sobra, los intereses sobran, los deleites sobran, los valores sobran, dejan de tener valor, porque lo más alto que puede una persona recibir es que el Espíritu Santo arroje el manto sobre su vida y le diga: a partir de ahora eres mío, y yo te llevaré a Gilgal, a Jericó, al Jordán, a Betel, a donde yo quiero irás, porque estás bajo mi manto, mi mando, mi autoridad, mi amor, mi poder y mi guía. Amén. Amén. Usted tiene un manto de la Iglesia del Divino Salvador. Por eso es que viene. Y no se lo debe ni se lo puede quitar si no lo mueve el Espíritu Santo. Pero no porque me traicionaron, hablaron, me dijeron, y no, esas son niñadas. Los verdaderos llamamientos: se soporta el fuego, el espadazo, el ardor, como Job, se soporta el calor, el fuego, el viento, los golpes, las traiciones. El verdadero llamamiento es para personas que tienen el manto y que no lo dejan y que no lo tiran y que no lo abandonan nada más porque sí, por mucho que me duela o no me parezca o ya no me guste. Es el manto que está sobre la persona. Por eso dijimos todo lo que significa el manto. Amén. Y cuando llegan a Gilgal tiene una revelación. Gilgal significa círculo de piedras rodantes. Es el lugar cuando salen de Egipto el pueblo de Israel, y es donde empiezan a celebrar en la Pascua, es donde empiezan a celebrar la circuncisión, y es el lugar donde se levanta un altar de 12 piedras de las 12 tribus de Israel, y es el primer lugar que pisan después de la libertad al salir de Egipto. Eran los reyes moreos los que estaban ahí predominando, y había algo ahí de idolatría, pero es tomada por el pueblo de Israel y seguido, y luego cada año llegaban a Gilgal para celebrar la libertad. De ahí que Gilgal también significa libertad. Aquí hay algo tremendo, algo muy, demasiado difícil de entender, de explicar, tal vez de comprender. La mayoría de los llamados, raro es el que iba con esposa e hijos. A Abraham le dijeron: sal, y se llevó a la familia. Bueno, no anduvo con ellos en el ministerio. Si usted ve la escritura, yo no estoy diciendo que hay que hacer a un lado a la mujer. No, hablo de la Biblia. Casi todos andaban en un llamamiento personalizado, en un llamamiento individual, en un llamamiento de él para con él, en un llamamiento de él para con ella, como en el caso de Esther, que también fue personalizado. Y de alguna manera o forma, al Señor le va placiendo, como que cada quien tiene su don, como que el presidente y todas las esposas eran las directoras de, no recuerdo cómo se llamaba por ahí eso, de niños. Hasta que llegó Don Fox y su esposa ya no fue la encargada de años de todas las esposas de presidentes, ¿no? Si en un momento dado el hombre es evangelista, no significa que la mujer es evangelista. La mujer debe ejercer el don que el Espíritu Santo le da. El hombre debe de ejercer el don que el Espíritu Santo le da. Y los hijos deben de ejercer el don que el Espíritu Santo les da. ¿Cuántos decimos amén?
porque es la mejor manera de usar el manto y vivir con el manto. Sí, el manto del esposo a la esposa por la jerarquía, pero en ese sentido espiritual usted tiene que buscar ese don, ese ministerio, y qué manto le va a poner el Eterno para servirle. Si es profetisa, diaconisa, si es maestra, si es misionero, si es pastor, si es consejero. Amén. El hecho es que esto enseña, el manto va de acuerdo al ministerio, va de acuerdo al don, de acuerdo a la habilidad espiritual, porque ahí es donde va a haber más bendición. Amén. Y después de ahí pasan a Betel. Ese Eliseo tenía que luchar en contra de lo que le decían, que no era capaz, que no era digno, que no era apto. Lo que le decían los profetas en cada región. Y en cada región, repito, Elías le decía, ya quédate. Era una manera de probar su fe, su perseverancia, de probar que de veras tenía un llamamiento y que de veras estaba dispuesto a ir al lugar donde vaya el maestro. Cuando llegan a Betel, Betel significa casa de Dios. Jacob había estado en Betel cuando tuvo el sueño de la escalera que subía hasta el cielo, en donde estaba el Eterno, y que tenía que subir la escalera, y soñó que subían y bajaban ángeles. La escalera estaba clavada ahí en la tierra. La escalera representa el árbol de la vida, que tiene esos atributos de bondad, misericordia, poder, victoria, reino, y van subiendo como los escalones de la escalera para ir avanzando espiritualmente y estar lo más cerca de la presencia del Eterno. Es el sueño de Jacob, y donde duerme y pone como almohada una piedra, y el Señor le da la visión, el sueño de esta escalera, y entonces él llama ese lugar casa de Dios y puerta de cielo. Por medio de la escalera, el Señor le está diciendo a Eliseo por medio de Elías. Gilgal representa tu libertad de escoger el ministerio al cual te he llamado. Representa que tienes que estar circuncidado de toda impureza, y representa que tienes que celebrar la Pascua. Ahora Betel representa que debe y estar y buscar más de la presencia del Eterno. Amén. Y luego dice que llegaron a Jericó. Era un lugar de una tribu llamado a un pueblo de los semitas. Para ellos significa el dios de la luna, Jericó. Pero era una ciudad amurallada. Fue la primera conquista que tuvo el pueblo de Israel con Josué. Y Josué es el que en un momento dado pisa la primera tierra prometida. Es cuando los muros cayeron por el grito del pueblo, la presencia del arca, el sonido de los chofares y del ejército. La retaguardia, Jericó, Eliseo, representa que no hay barrera, que no hay muralla que te detenga, porque tienes el soplo de Jehová, que es el poder del Espíritu Santo, y vas a derrumbar toda oposición como David derrumbó a Goliat, y vas a abrir el mar como Moisés o el río, y nada se va a oponer, y las puertas se van a abrir, pero necesitas derrumbar toda piedra, toda roca, porque yo estoy contigo. Tu llamamiento también es para derrumbar murallas. Amén. Qué tremendo llamamiento estaba recibiendo Eliseo. Y cuando llega al río Jordán, que es donde se bautizó el Señor Yeshua, que es donde orando los cielos se abrieron, es donde baja el Ruach HaKodesh en forma de presencia de paloma. Es en donde también se toman piedras y se abre otro altar. Es en donde Eliseo
tiene que demostrar que tenía la unción del profeta de Elías. Con el manto tocó el río Jordán y se abrió en dos. Es así como de alguna, paradójicamente o alegóricamente, le están diciendo también Eliseo, para que la paloma baje sobre de ti, para que seas bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Tienes que usar el manto con poder para que se abran las aguas de los ríos. Amén. Hay veces que, y así me pasó a mí, y alguien quiere servir al Señor. Yo soñaba en el seminario, le estoy hablando de hace 40 años, bautista, el primero que entré. Y como todos, tenía yo 30 años, a los 70 de ahora. Voy a predicar en estadios. El que no decía, voy a cantar, voy a ser cantante en estadios, y todos soñábamos a lo grande. Todos queríamos estar ahí en lugares. Dios nos ha dado la bendición. En Brasil sí fue un estadio como de 35,000. Prediqué en el toreo de Tecate, ahí por California, no, por Tijuana, Baja California. Predicamos en el estadio de fútbol de Puebla alguna vez también, en el toreo de Hidalgo, pero fueron así otros dos lugares. Pero no era tanto ya el sueño de predicar en lugares grandes, ¿no? Pero de alguna manera, en ese tiempo, siempre uno está con la ilusión, un poco o un mucho de ego, de vanidad, de ambición, de reconocimiento, y ante las grandes cantidades de gente y todo. Pero como va un llamamiento, se va uno dando cuenta que no es como uno quiere, sino como Él quiere. Que no es como uno dice, sino como Él dice. Que no es como uno desea, sino como Él desea. Por eso solamente de acuerdo yo soñaba con ser pastor de una iglesia. Estaba yo en el seminario y yo escuchaba de esa iglesia con una unción tremenda. Cuando salimos del seminario y estando aquí en esta congregación, hablando de todos esos años atrás, el pastor de esa iglesia se fue y me invitaron a predicar. Y era uno de los candidatos para quedarme de pastor en esa iglesia. Y yo dentro de mí decía yo, dejo aquí y me voy allá. Y fueron 7 predicaciones, 7 semanas seguidas, y yo sentía una seguridad porque yo quería, pero era yo el que quería, y el Señor no lo permitió, me dejó aquí. Hemos recibido invitaciones a través de 40 años de servicio de cantidad de iglesias del extranjero, de Europa, Estados Unidos, de México. Nunca me ha dejado salir el Señor de aquí, aún en medio de errores, aún en medio de situaciones de golpes de traiciones, como dicen, golpes de estado, y nunca me han corrido y nunca me ha dejado salir por las diversas causas. Cuando usted entrega su vida, pase lo que pase, sea lo que sea, el que tiene el manto, el que decide, el que juzga, el que disciplina, el que restaura, el que perdona, el que levanta y el que le dice sigues, paras, derecha, izquierda, arriba o abajo, es el que le pone el manto. Amén. Y en el caso de Eliseo, todos les decían, ya no vas a poder, no vas a seguir, no eres capaz, no tienes esto, el otro, aquello, como lo decía, o no contaban con algo. Un llamado tiene perseverancia. El verdadero llamado no para, no va a parar, nunca va a parar. Puede tener 90, yo sé con todo respeto a pastores que ya se dieron de baja, están viviendo de la pensión, muy bien hecho, ya se cansaron. Yo espero llegar a los 100 años y estar así no fue. Dios vive,
Cuando usted le entrega la vida al Eterno, se le entrega para siempre, sano, enfermo, cojo, ciego, completamente con fuerzas o sin fuerzas. Su vida, el último respiro, el último poro en cerrarse, el último latido de su corazón, el último pensamiento, el último dolor, la última bendición, lo que sea, tiene que ser total, completamente para el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Aquí no hay descanso, no hay flojera, no hay momentos libres, no somos dueños del tiempo, el tiempo es del Señor. Y Eliseo lo que hizo, sigo al Maestro, me le pego, no dejo de estar junto a Él. Absorbo de Él, de su unción, de su manera, más la mía, la que tengo de Él, por algo me lo puso. Así como Josué nunca dejó a Moisés, así como Elías, Eliseo, como Ruth y Noemí, así como Tito, Timoteo para con Pablo, así como el Señor con los discípulos. Amén. Está Eliseo demostrando que el manto que tenía del Eterno a través de Elías era un manto también de fidelidad, de seguirlo, de apoyarlo. No es que Elías no tuviera errores, no es que Elías no tuviera fallas, se quiso matar. Mejor quítame la vida, Señor. Y el apóstol Santiago dice que tenía presiones y problemas como cualquier humano. Pues no es tanto que en una falla de Elías, Eliseo lo quisiera pisotear y acabar, como muchos acostumbran, sino tenía que ayudarlo. ¿Cuántos decimos amén? Tenía que levantarlo a su maestro. Hay una enseñanza que dice: el que una vez te llamó y que por él aceptaste al Señor, hombre o mujer, jamás lo olvides. Bendícelo o bendícela toda su vida. Si alguna vez has tenido un maestro, no el que te llamó a la presencia del Señor humanamente, un maestro que ha sido parte de tu vida y por él o ella, maestra, tienes algo como Eliseo de Elías y decíamos José de Moisés. Si ese maestro y por él conociste a Dios, o ese maestro que fue parte de tu vida y falla, jamás lo critiques, jamás le des la espalda. Ámalo, perdónalo y ayúdalo, porque tienes parte de su esencia, de su alma, y tienes parte de él, y tú vas a ser también maestro. Y Pablo dice: toma lo bueno. ¿Cuántos decimos amén? Eliseo siguió Elías a pesar de. Era el maletero, el copero. Si alguien quería hacerle daño, el primerito que se ponía como escudo, el que estaba por delante para apoyarlo, para defenderlo, para ver por él. Era un verdadero discípulo y no lo dejaba. Así se hacen los verdaderos discípulos, andando con el maestro. Desgraciadamente muchos no aprovechan la oportunidad, porque el discípulo nunca será superior al maestro y luego quieren ser superiores, esto según la Biblia, y porque el discípulo luego no aprovecha la disciplina o no sabe cumplir de acuerdo. El maestro tiene que ser exigente con el discípulo y más exigente que fueron con él, para que sea un discípulo digno que se le está entregando al maestro de maestros, que se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que Elías cuestionaba a Eliseo, por eso es que los profetas le decían: no vas a poder. Pero aquí está la fidelidad, la fe, la entrega, la perseverancia
gracia el ser tosudo de ese Eliseo y absorbía de ese Elías. Los discípulos absorbían del maestro Yeshua. ¿Qué le dijeron a Pedro? Hablas como hablan los discípulos de él. Ya hablaban como el Señor Yeshua. Ya tenían de su presencia, de su autoridad, de su manera, de su carácter. Y este Eliseo usa una frase preciosísima. Cada que lo cuestionaban decía: vive el Señor, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Elías, no te dejaré. Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Es muy peligroso, muy riesgoso que usted deje la bendición. No de un pastor o de mí, no. Del quien representa para usted un maestro o una maestra. Será su padre, madre, un amigo, otro pastor, no sé. Pero vive Dios y vive tu alma, Elías, que no te dejaré. Es una frase, porque él sabía que estaba arrancando, recibiendo, codificándose la esencia del maestro. Y decíamos en la mañana: tenga cuidado, ande en otras clases con otros pastores, otros maestros, tiene esencia de él. Viene un grupo muy fuerte, yo no recibo a nadie de los que sé que están con otros, y sé que muchos están con otros, esos ya no cuentan para mí, porque lo que viene es algo muy fuerte, muy delicado, y se necesita una madurez, porque lo que se va a enfrentar no es cualquier cosa. Son seres que ya están derrotados por la sangre del Cordero, y que nosotros seremos testigos que en sí lo somos, aunque no se meta nada profundo. Si el Señor lo levanta usted en victoria, pero es necesario un ejército para ser testigos de su gloria, del poder de su resurrección, porque la humanidad tiene que cambiar y ya está en camino el ejército de la luz, y hay una guerra dimensional hacia abajo. Espiritualmente hay una guerra también, parte de la guerra arriba, y nosotros no nos damos cuenta y no lo sabemos, y se trata de avanzar, de crecer, no para saber, conocer o tener las visiones, sino ahí le va, para participar de esas guerras para la gloria del Eterno. Pero necesitamos pegarnos al Espíritu Santo, no separarnos de Él, para que ese manto nos invista de ese poder y de esa unción, y seamos servidores en el ministerio que nos ponga, en el área que nos ponga. Cuando es momento de guerra y de batalla, Él va a llamar nuestras almas y nos va a llevar a la victoria. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. A lo mejor no logro explicarme del como yo quisiera, pero viene algo muy fuerte también, que Él dice: dame una doble porción de tu espíritu. Eliseo en su ministerio participó en la vida política de Israel, tuvo muchos milagros. En una se llenaron las vasijas de aceite cuando no había aceite, la presencia del Espíritu. Tuvo una resurrección, multiplicó el pan, curó de la lepra a Naamán. Demuestra un poder grande Eliseo, y de alguna manera o forma él estaba ya viviendo en otra dimensión. Era un hombre que tenía gran energía, una entrega completa, tenía muchas cosas bonitas espirituales, hablaba con autoridad y ponía todo lo que podía en el trabajo. Era incorruptible, vivía con un espíritu de victoria, tenía visión espiritual,
aún muerto, fue usado por el Eterno, dice la Escritura en 2 de Reyes 13, 20 y 21. Fue una muerte victoriosa, porque el espíritu de Elías había dado de su esencia al espíritu humano de Eliseo, y él está pidiendo una doble porción. Y aquí hay muchísimas posturas a qué se refería de esa doble porción, o sea, presencia de poder de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Si era la presencia de Dios en la vida de Elías, pasaba Eliseo, más la que él tenía, ya era la doble porción. Y por ahí esta es una de las más aceptadas en parte, pero la doble porción que le estaba diciendo del Espíritu es que el discípulo debe tener de la esencia, decíamos, de la porción que le da el maestro, hablando humanamente, y que le permite crecer y generar un ministerio paralelo y algo de ese maestro, y la porción del Espíritu Santo por su propio trabajo espiritual, por su propio llamamiento. Amén. Se habla de un sabio, ahora no recuerdo el nombre, que tenía una presencia del Eterno, el Arizal, así le llamaban, tan fuerte, tan tremenda, que de ver una persona ya le estaba leyendo casi el pensamiento, que les decía: tú eres así, así. Y también tenía muchos milagros que Dios le daba, no comparables a la cantidad de milagros del Señor Yeshua, diversidad de milagros, ni cantidad, ni diversidad, ni fuerza y cosas así. Pero era un hombre que tenía una presencia del Eterno, que él caminaba y en ocasiones hasta escuchaba que una piedra hablaba y se quedaban pensando: pues ¿cómo una piedra va a hablar? Pero él tenía una sensibilidad dentro de cómo era él, que yo cuando leía acerca de su vida dije: qué hombre tan maravilloso. Y en una reacción que tuve, el Espíritu Santo me habló y me dijo: no te enamores de esta unción, de esta porción, de esta unción o de este siervo, porque tu maestro es Yeshua HaMashiach. Pedí perdón, le dije: sí, como que se me está olvidando mi maestro. Retomo a mi maestro de la Arizal, vuelvo a leerlo, me gusta, aprendo, pero la doble porción viene de Yeshua y la doble más de su Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Y la 3, y la cuarta porción, y la quinta, o la media, o un cuarto de porción, 1 gramo de porción si se pudiera medir, así como 1 grano de mostaza, como un frijolito, pero viene de Yeshua HaMashiach. Amén. Es necesario que nosotros entendamos que va a ser una doble porción, un doble ministerio, una doble porción, una doble misión, una doble porción, porque vamos a hacer cosas que no nos imaginamos, que creemos o que nunca pensamos que se podrían lograr. Pero la clave en este llamamiento es la frase: para mí vive Dios y vive tu alma, que yo no dejo el manto, que yo no dejo el llamamiento, que yo no dejo el llamado al cual el Eterno está haciendo a mi vida. Porque es ahí, en los contras, es ahí en los que tratan de evitarlo, es ahí en los ataques, en las pruebas, en las dificultades, en los errores, en las fallas. Por eso hablaba yo de Elías, que dice: quítame la vida,
pero empieza él a sentir un celo vivo por la obra de Dios. Y cuando le preguntaban, ¿qué haces, Elías? Que he sentido un celo vivo por la obra de Dios, y aquí estoy levantándome nuevamente. Ahora ya no me quiero morir, ahora quiero vivir y seguir adelante para su gloria. Amén. Y Eliseo traía una escuela tremenda de este maestro llamado Elías, más la escuela que él estaba formando, más la escuela del Espíritu Santo, más el manto del Padre, más el manto del llamamiento, que lo convertían en un hombre de perseverancia, decíamos de fidelidad, tosudo, necio, arriesgado, que no se separó nunca más y que empezó a caminar toda su vida en el llamamiento del Eterno. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, ataquen lo que ataquen, no dejaré jamás el manto, porque el manto me ha investido de poder, de autoridad y de una fe que me hace seguir adelante y seguir sirviendo al Eterno, pase lo que pase. Amén. ¿Qué edad tiene? Abraham era un hombre de ese tiempo y de esa edad. Moisés, entre 80 años, el otro 100, de los años de ese tiempo. Jeremías decía, soy un niño. Débora era una mujer adulta. Esther era una hermosa mujer joven. Tito, Timoteo, jóvenes. El Señor no llamó por edades. Decíamos, llamó a David porque tenía un corazón como el de él. ¿Qué edad tiene? Cuando hemos hablado últimamente en ministraciones para el poder enfrentar una realidad, es decirle a la persona, ¿qué edad tienes como persona? 45, 50, 55. Lo que hiciste y cómo has vivido es lo adecuado. No estás ya grandecito, grandecita como para entender que a esta edad, con todo respeto, son fallas, son errores, pero también son estupideces. ¿Que no te ha dado Dios bendiciones como para estar haciendo esto? Se quedan así. Esto es a propósito, No es que uno sea ofensivo o algo, sino para encarar, para hacerles vivir una verdad. ¿Qué has logrado a la edad que tienes? Lo que deseabas, ¿estás conforme con tu vida? Y después viene la segunda pregunta. Ahora como creyente, ahora con Dios, ¿cuántos años tienes de conocerlo? 20, 10, X. Como hombre natural, sin Dios ya me dijiste. Ahora con Dios nos pega más. ¿Crees que lo que has vivido, lo que estás haciendo, lo que has realizado, no quieres perdonar, no quieres cambiar, no quieres mejorar? Mucha carne, mucho yo, mucho esto, mucho mundo, mucho el otro, mucho aquello. No te quieres superar ni en nada, ni en cómo vestir, cómo hablar, cómo arreglarte, cómo ser, cómo referirte a los demás, cómo amar a los demás. Y todo eso, y ya con el Señor, en esto no le ha servido, en aquello tampoco. ¿Qué edad tienes? Si estás conforme en el ministerio que tienes, el que tiene, y no puedes ser más fuerte, y no puedes tener otro ministerio más, y no puedes mejorarlo, y así tengas 1 hora al día, no le puedes dar ni 1 hora al Señor orando en casa, y viene una confrontación humana, 2, espiritual. Y viene la buena. Aquí hay un manto que el Espíritu Santo dice, es tuyo. ¿Cuántos se han muerto por el virus? Usted ha escuchado, hace 3 días platiqué con él, hace 4 días,
y unos se van en 15 días, otros en 3, otros en 5. ¿Por qué? ¿Cómo? Y lo que diga la ciencia, hay quien se ha ido en 3 días, en 5, en 8, en 12, en 15. Yo sé de algunos que no tenían nada y de repente tienen tos y en 2 días se fueron, y antes de esos 2 días no tenían nada. ¿Qué pasó? No sé. Otros duran 15 días, otros la libran. ¿Se habrán quedado con la ilusión de servir a Dios? Porque también han muerto pastores. Ya servidor, no lo sé. Ojalá el Señor nos llame y nos diga: yo te llamé, tú no moriste por el virus. Esto es algo mío. Un creyente no muere por el virus, muere porque el Señor lo llama. ¿Cuántos no saben? Porque esa vida no es del virus, es del Eterno. Y si Él lo permite, Él se lo llevó. Él se lo llevó. Él se la llevó. Amén. Pero levanten la mano el que tiene vida. Y levante la mano el que quiere recibir el manto. Aleluya. Lo está viendo el Eterno. La está viendo el Espíritu Santo. Él le va a dar el tiempo, el día, el ministerio, el momento, la habilidad, la capacidad, y le va a arrojar el manto, y tiene que caminar a Gilgal, y tiene que ir a Betel, y tiene que ir a Jericó, y tiene que ir al Jordán, y tiene que decirle: no te dejaré, así venga la adversidad, así me digan lo que me digan, así haya impedimento, no dejo el manto, lo voy a tomar, voy a ver mi tiempo, mi trabajo, mi estudio, en qué ministerio encajo, aunque sea media hora cada tercer día, pero yo acepto el manto de Elías. ¿Cuánto decimos amén? Acepto el manto de Eliseo, acepto el manto del Espíritu Santo, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Póngase en pie, dele el aplauso fuerte, fuerte al Eterno, con todo su corazón, agradecimiento. Pongan el canto, por favor, y declare que Él le vaya revelando, vaya orando por ese ministerio en que Él le va a servir. Deje de hablar del miedo, del temor. El Señor quiere guerreros. Amén. Servidores. Amén. Que tengan ese manto, esa perseverancia, esa fe, ese sentir de que usted es un Eliseo. Aleluya. Un Eliseo, de que usted es un Josué, de que usted es un discípulo, una discípula del Rey de la Gloria.